Bienvenidos, queridos participantes, al programa de capacitación y actualización e investigación científica brindado por la Universidad Andina del Cusco. Módulo 2. ¿Qué es un problema de investigación? De manera general, se considera problema a toda diferencia negativa entre lo que debería ser y lo que es. Cuando hablamos del debería ser, nos estamos refiriendo a aquello que usamos como un patrón comparativo de la realidad, un marco de referencia, el ideal, el modelo, el paradigma. Los posibles componentes del debería ser son, por ejemplo, los planteamientos teóricos que deberían conocerse y aplicarse bien, las normas que establece la sociedad dentro de la realidad que deberían cumplirse, los objetivos que deberían lograrse, los valores que deberían practicarse, el entorno al que debería adecuarse, el mercado respecto al cual deberían actualizarse, las experiencias exitosas que deberían aprovecharse, etc. Cuando decimos el debería ser, nos estamos refiriendo, en conclusión, a aquel ideal como marco general, motivo de comparación, como idealización. Solo podemos percibir, ver, captar, entender o comprender que hay un problema cuando tenemos o poseemos un referente, un patrón a seguir, un modelo de comparación. Este marco comparativo que al ser comparado con un es, con una parte de la realidad tomada como objeto de estudio o de investigación, tiene una diferencia negativa, difiere, no coincide, es distinto, se ve distinto, discrepa, es especial, mayor o menor, mejor o peor, pero esa diferencia se considera negativa. Cuando encontramos una diferencia entre lo que es y lo que debería ser, ahí está el problema de investigación. El es la parte de la realidad tomada como objeto de estudio o investigación. El es la realidad, no tiene que dar cuenta de nada, no tiene que ser afirmativa ni negativa, buena ni mala, verdadera ni falsa. El que califica es el sujeto que investiga, el que conoce los seres humanos que como sujetos afirmamos o negamos algo sobre una parte de la realidad tomada como objeto de estudio. En realidad, son los resultados del proceso de conocer, la experiencia del investigador, las observaciones que el investigador hace, los enunciados proposicionales de los conocimientos, los que pueden calificar, categorizar o evaluar como positivos o negativos, verdaderos o falsos, buenos o malos, etc. La definición general de un problema tiene tres elementos componentes. Primero, el debería ser. Segundo, el es. Y tercero, la diferencia negativa. Todos ellos son elementos estructurales de esa definición o concepto general de lo que es un problema. En realidad, cuando planteamos un problema, tenemos que encontrar justamente esas diferencias. No puede haber problema de la realidad objetiva que se plantee de otra manera. Siempre, para definir el problema, tenemos que plantear lo que es y lo que debería ser. El término de la comparación de ambos es lo que denota el problema en sí. Los problemas de investigación parten de la realidad objetiva. ¿Qué significa la realidad objetiva? Todo aquello que nos rodea. Y es importante definir que todo aquello que nos rodea debe tener un sustento de entendimiento y comprensión de aquello que forma parte de nuestra experiencia. ¿Qué significa entendimiento o comprensión? Significa cierto grado de dominio de la especialidad
en la cual queremos hacer la investigación. Si es que nosotros no tenemos cierto dominio al cual lo llamamos marco teórico, ese dominio conceptual es muy importante para entender no solo el problema en sí, sino las variables involucradas en ese problema. ¿Qué es un marco teórico? Es un conjunto de conocimientos científicos que, formando parte de la ciencia ya establecida, están relacionados con una parte de la realidad a la que afecta un determinado tipo de problema, que nos dan base para describir, explicar o predecir un problema nuevo. De manera general y tradicional, se ha usado el marco teórico o conjunto de planteamientos teóricos como único patrón comparativo necesario y suficiente para todo tipo de estudio o investigación científica. Toda investigación científica requiere la identificación de un problema. Es de ahí que parte, en realidad, todo el marco de referencia de un proyecto de investigación. Si es que no hay problema de investigación, no hay proyecto. Y obviamente el problema es el punto de partida. ¿Cuáles son los componentes de un marco teórico o planteamientos teóricos que nos permiten sustentar el problema de investigación? Queda claro que el marco teórico es necesario y suficiente para estudios o investigaciones teóricas o puras, y también para las aplicadas, y que si bien sigue siendo necesario, ya no es suficiente para las investigaciones aplicadas o fácticas. Retomaremos esto en función de lo que significa el marco teórico. Hay discrepancias con respecto a este tema, sobre todo cuando hablamos de investigaciones cuantitativas y cualitativas. Pero sin salir del tema, cuando identificamos que algunas aplicaciones a priori del planteamiento teórico del problema de investigación difieren de otras aplicaciones o que representan esa misma realidad, entonces vamos a encontrar que ahí está el problema. Para la formulación del problema de investigación seleccionado, tenemos que tomar en consideración algunos aspectos. Primero, precisar que obviamente la realidad que se está observando corresponde a un estudio de la ciencia en particular, dado que necesariamente tiene que ser especializada. Por ejemplo, puede ser en salud, puede ser en empresa, puede ser en responsabilidad social, etc. Pero es importante considerar el tema relacionado a la especialidad en la cual pretendemos hacer la investigación o plantear el problema de estudio. Una investigación científica tampoco estudia todo el campo de la ciencia en la cual trabaja. Muy pocas veces inclusive puede abarcar un área en particular. Normalmente todo planteamiento del problema de investigación tiene que ser desarrollado de lo general a lo particular. Y esto es fundamental, puesto que no podemos quedarnos en problemas genéricos. Siempre tenemos que ser precisos en lo que es el problema en sí. No podemos poner datos que divaguen en una generalidad. No se puede estudiar un conjunto muy grande de problemas a la vez. Tiene que ser priorizado los problemas integrados a la problemática que afecta a la parte de la realidad que el investigador toma como objeto de estudio. Esto quiere decir precisión. Esta precisión en realidad está asociada directamente al campo problema de estudio en sí y obviamente está integrado a la realidad, y esta es la que llamamos la parte problemática. Tampoco tendríamos que decir que un problema de investigación es
genérico solo porque queremos que sea así. En realidad, la especificidad es la clave del éxito en la formulación de un problema. Más allá de la especificidad del problema, es importante que consideremos en lo que significa el entendimiento del problema y el posterior planteamiento del mismo o descripción, como se quiera llamar, algunos aspectos fundamentales. Primero, tiene que ser específico, preciso, identificado claramente, debe estar sujeto a que sea comparado en un ideal y en una realidad, es lo que debería ser y lo que es. Debe estar sustentado en datos estadísticos que nos demuestren la existencia del problema. Por supuesto que estos datos tienen que tener una fuente específica, claramente definida. Además de esto, el problema de investigación debe ser sustentado teóricamente, debe ser sustentado en función de las teorías que nos han servido de apoyo para el entendimiento de la realidad. Es importante acá citar a determinados autores que nos permitan explicar claramente en sí el problema. Además de ello, también es fundamental que el lenguaje que utilicemos sea claro y preciso. Es decir, el lenguaje no puede ser general, inespecífico. Tiene que ser un lenguaje claro, preciso, comprensible a cualquier tipo de lector y cualquier persona que pueda deslizar el entendimiento en sí de lo que pretendemos como problema. Cuando hablamos del planteamiento del problema o la descripción en realidad del problema, hay que diferenciarlo. Un problema siempre termina en una pregunta de investigación. Obviamente esta pregunta tiene que ir al final, pero cuando describimos el problema en sí, y lo vamos describiendo de manera progresiva, tenemos que tener cuerpos específicos de descripción. Y estos cuerpos específicos de descripción debe comenzar siempre describiendo el problema desde la población. En otras palabras, los problemas no aparecen de la nada. Los problemas de la realidad objetiva son generados por las personas. Y si los problemas son generados por las personas y nosotros focalizamos un grupo poblacional determinado como problema, pues tenemos que comenzar describiendo ese grupo poblacional, todas sus características, todo lo que lo involucra, todo aquello que va de lo general a lo particular, para que podamos entender qué personas están siendo involucradas en el problema en sí. Luego que hemos descrito, pues tenemos que definir a la variable o las variables de investigación. ¿Qué significa definir a la variable o a las variables de investigación? Pues obviamente el haber adoptado un marco teórico de referencia nos permitirá a nosotros decir qué es lo que entendemos dentro de la variable. ¿Qué es la variable en sí? La definimos. Es importante acá no caer en varias definiciones, sino más bien tenemos que tener como marco de referencia la bibliografía consultada y el fundamento teórico de sustento. Normalmente definimos a la variable y las variables, si es que son más de una, y luego tenemos que hacer una explicación de cómo funciona esa variable o esas variables en la población descrita anteriormente. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver cómo se muestra
esa variable en esa población. Además, cuando ya la hemos definido y cuando ya la hemos planteado en una población determinada, pues pasamos también a hacer otro acápite que es fundamental en la descripción de un problema: relacionar las variables, cómo se relacionan entre sí, si son más de dos variables, si solo es una variable, cómo se presenta, y si son más de dos variables, pues obviamente también relacionar a las variables entre sí, teóricamente, es decir, cómo se comportan dentro de esa realidad determinada, en esa población determinada, esas variables que hemos definido teóricamente. Una vez que estamos explicando esto de cómo se comportan esas variables en una población determinada, recién podremos entrar a hacer la parte fundamental que hemos explicado anteriormente, es decir, lo que es y lo que debería ser. Ahí está el problema. Esa es la parte sustancial de la descripción del problema que nos va a permitir entender en realidad lo que significa el problema en sí. Explicamos el ideal y explicamos la realidad, mostramos la diferencia y mostramos la comparación, y ahí se explicará el problema. Y por último, terminaremos diciendo cuán importante es ese problema en esa población determinada. Ojo, que acá se habla sobre la importancia del problema. Es el decir no solo la necesidad de investigar ese problema, sino la posibilidad de que eso es necesario investigar.